Muy buenas tardes. Primero que todo quiero agradecerles la oportunidad de estar acá para conversar un poco con ustedes. Mi nombre es Gabriel Escalona, soy cirujano especialista en laparoscopia avanzada, egresado de la Universidad Central de Venezuela, tanto pregrado como posgrado, y actualmente soy parte de la unidad de trauma y urgencias del complejo asistencial Sotero del Río en Santiago de Chile y soy investigador invitado del Centro de Simulación y Cirugía Experimental de la Pontificia Universidad Católica aquí en Chile. Y quiero conversar un poco con ustedes acerca de la innovación en la atención del trauma. Evidentemente el trauma es algo que está presente todo el tiempo, sobre todo en Latinoamérica y en toda América. Sobre todo el trauma penetrante, y es algo a lo que tenemos que estar preparados y tenemos que entrenarnos para dar la mejor atención. Pero además de eso, tenemos que tener una mirada mucho más allá para poder resolver problemas que no están resueltos. Y para poder resolver estos problemas tenemos que ser innovadores y ya vamos a conversar un poco sobre eso. El trauma, y si hablamos del trauma específicamente en Estados Unidos, es un problema de salud pública y una de cada 3 personas puede sufrir un trauma y cada 6 minutos una persona fallece por trauma. Aquí que vemos la importancia de esto y sobre todo saber que las personas que fallecen por trauma son personas que están en su mayor edad de producción, y esto trae como consecuencia un impacto para el país y para la familia de esa persona que es de grandes proporciones. Ahora bien, si hablamos del trauma, es bien importante para el trauma el tiempo. El trauma se puede decir que es tiempo dependiente, y como vemos aquí en la imagen, la hora de oro que ha sido definida como esa primera hora desde que ocurre el trauma, es donde ocurre la mayoría de las muertes. Hay otras clasificaciones nuevas como la hora de platino y todo eso que es más profundo y que nos vamos a enfocar hoy en la hora de oro nada más. Y es donde tenemos que tener como que una atención estandarizada para poder evitar que se escapen la mayoría de los problemas y poder resolver los problemas del paciente teniendo una baja morbilidad y una baja mortalidad. Entonces, cuando hablamos de innovación en trauma, siempre pensamos o tratamos de pensar en cómo hacemos para que todo ocurra más rápido. Porque si todo ocurre más rápido, según lo que se ve estadísticamente, la mortalidad va a ser menor y la supervivencia va a ser mayor. Y es por eso que aquí vamos a conversar cómo el trauma principalmente puede ser atendido de una mejor forma, con innovación, con tecnología y también sin tecnología, para disminuir el tiempo de la atención y aumentar la sobrevida. Ahora bien, para hablar de innovación, que es bien cliché decir la palabra innovación para todo, tenemos que tener en cuenta que son procesos de cambio que se enfocan en producir resultados diferentes que generen valor. Si tú haces algo de una forma diferente, pero que genera el mismo resultado, sin generar valor, no estás innovando. Entonces la innovación siempre tiene que generar valor. A veces me preguntan personas que quieren asesorías para innovar y yo le pregunto, ¿pero para qué quieres innovar? No, porque yo quiero innovar. Y ese no es el punto de la innovación. La innovación no es querer ser innovador. La innovación es querer resolver un problema. Y la resolución de problemas genera valores. Entonces es importante que tengamos esto en consideración cuando vayamos a innovar, y lo vamos a ver durante esta charla, un poco de ver cómo podemos generar valor, y esto ya trae como consecuencia ser innovador o estar innovando. Todos conocemos estas caras porque son las caras más visibles de la innovación, ¿no? Grandes empresas tecnológicas que han hecho un cambio y que prácticamente están presentes en nuestras vidas. Y cuando hablamos de innovación en el área médica, no vemos unas figuras tan visibles, sino más bien la innovación en medicina va un poco más lento porque tiene que tener un poco más de cuidado. Hay una frase muy famosa que habla, o se la adjudica a Mark Zuckerberg, que dice, muévete rápido y rompe cosas, move fast and break things. Y eso, básicamente, la innovación es que hagas algo rápido para probar si sirve o no. Y en medicina tenemos que tener mucho cuidado con eso porque tenemos por delante la consecuencia directa de un paciente. No quiere decir que lo que hagan estos innovadores, por ejemplo Tesla, que es un automóvil, no tenga una consecuencia directa sobre alguien, pero el del médico es mucho más inmediata. Entonces por eso tenemos que tener en cuenta siempre que, a pesar de que no somos ni mejores ni peores, somos diferentes en el área médica,
Pero sí podemos tomar mucho de estas enseñanzas y mucho de lo que han hecho estos grandes innovadores para llevarlo al área de la salud de una forma responsable. Y aquí les traigo el primer ejemplo. El primer ejemplo es sobre el uso de drones para rescate de pacientes. Y podemos ver en situaciones bien particulares, en Venezuela particularmente cuando hubo la vaguada en el estado Vargas, nos hubiese sido muy útil tener drones para poder rescatar víctimas. Sabemos que se utilizaron helicópteros, pero los helicópteros necesitan primero un piloto con una preparación que es especial, es un especialista realmente. Pero el uso de drones trae como consecuencia que puedas tener personas con una preparación en menos tiempo y una mayor cantidad a un menor costo. De aquí que en el área, específicamente en la parte prehospitalaria, el uso de drones para el rescate de víctimas es algo que que todos los años aumenta. Eso que vemos abajo en la pantalla es un prototipo que se está haciendo en Caltech. Les dejo ahí el link para que puedan visitar el proyecto, en donde la idea es que un dron tenga el espacio para poder trasladar a una víctima. Estas víctimas que son en grandes accidentes o en sitios que son de muy difícil accesibilidad, y poder llevarlo a un sitio seguro, disminuyendo el tiempo de atención al trauma y evidentemente mejorando su sobrevida. La mayoría de estos proyectos están basados en fondos de investigación que vienen de la parte militar. Pero como siempre podemos obtener beneficios de la investigación militar a la parte médica, y esto yo creo que es algo que va a ser bien prometedor, y en algún momento podremos tener una flota de ambulancias con drones en poco tiempo. Seguimos hablando de drones, pero también de sangre. Hay una empresa que se llama Zipline, para mí una de mis empresas favoritas, porque ellos utilizan drones para llevar artículos o para llevar herramientas médicas alrededor del mundo, sobre todo hemoderivados. Y ellos pueden, en sus pruebas que inicialmente comenzaron en Ruanda, disminuir el tiempo de aproximadamente 7 u 8 horas para un traslado solamente en 30 minutos. Actualmente tienen más de 40.000 entregas, no solamente de hemoderivados, sino también de medicamentos y otros artículos de primera necesidad en medicina, en un territorio extenso y de difícil accesibilidad. Todos nos hemos visto en algún momento en un hospital y hemos tenido el problema de no contar con sangre suficiente en un banco de sangre. Bueno, imagínense que con Zipline tú vas a poder llamar específicamente a un banco de sangre mucho mayor y pedir para tu centro esta necesidad que siempre está presente en la atención del trauma. Hablando igualmente sobre sangre, la sangre sintética creo que es el campo más grande que va a explotar en los próximos años, y lo digo en los próximos años dentro de los próximos 15 años. Porque el problema de la sangre sigue estando. Anteriormente vimos cómo solucionarlo desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista de disponibilidad es sumamente difícil. Por eso ven tantas campañas para donación, para tener los bancos de sangre siempre con sangre. Y hay proyectos de investigación, sobre todo en Irlanda y en Japón, donde están buscando dos tipos de producción de sangre sintética. Uno es a partir de células madres, donde la idea es replicar una célula madre hasta un eritrocito y poder hacer una sangre sintética que sirva para tener en los bancos de sangre, pero aún se tiene todavía ciertos problemas como el tiempo de vida media y también la toxicidad por radicales libres que tiene. Entonces se sigue en investigación, pero se tienen unos muy buenos avances. Como les digo, creo que en los próximos 15 años vamos a tener sangre sintética para tener en los hospitales, y esto va a ser de mucha ayuda porque, por ejemplo, un herido por arma de fuego puede llegar a requerir en las primeras 8 horas hasta 30 unidades de sangre y de hemoderivados, y eso depletar un banco de sangre completamente y que no haya disponibilidad para otros heridos, sobre todo en países donde hay heridos masivos y heridos prácticamente todos los días. Ahora, si pasamos ahora a ver cómo evitar que el paciente pierda sangre, hay una compañía bien interesante que es Arsenal Medical y tiene un dispositivo que se llama Rescue Foam, y el Rescue Foam no es más que una esponja polimérica que se inyecta dentro de zonas que no son compresibles para hemorragia. Sabemos que las extremidades son compresibles a través de un torniquete y puedes salvar muchas vidas con un torniquete, pero el abdomen o el tórax no es de esa forma, y por ende Rescue Foam inyecta
este polímero a través de un dispositivo. Estos polímeros se unen dentro de la cavidad abdominal creando una capa que evita que siga o que sella completamente la cavidad abdominal, que posteriormente en pabellón puede barrerse con solución fisiológica. Esto nos permite ganar tiempo, evitar la hemorragia, cerrar el chorro y poder permitir que este paciente sea trasladado en mejores condiciones o que llegue en mejores condiciones. Este proyecto tiene un financiamiento de DARPA, que es una unidad de investigación militar en Estados Unidos súper importante, y actualmente van a comenzar su trial multicéntrico para ver cuáles son los resultados y bueno, posteriormente esperamos que esté en el mercado para que se puedan trasladar a pacientes sin riesgo cuando tienen hemorragias no comprimibles o compresibles. Ahora si vamos un poco desde el punto de vista más visual, tenemos elementos como los Google Glass y los Apple Glass que nos permiten tener a disposición lo que tenemos en un smartphone en el momento que estamos operando. La realidad virtual con compañías como Boca y Yo, donde sobrepone imágenes reconstruidas sobre el paciente para hacer navegación y para tener ubicación temporoespacial de los estudios que se le hizo previamente al paciente, y mientras se está operando vas a tener a disposición no solamente las imágenes, sino una reconstrucción sobre el mismo. Y otras compañías como Insight Heart que hacen realidad virtual para educación, y podemos observar esto en conjunto con Magic Leap, podemos observar absolutamente todas las estructuras anatómicas en un ambiente inmersivo de realidad virtual, donde vamos a conocer y navegar mejor por el espacio anatómico sin tener que contar con cadáveres, que hasta el momento es difícil conseguir cadáveres para la investigación y sobre todo para disecciones anatómicas. Entonces por acá yo creo que se viene una buena pelea en el campo de la medicina, sobre todo para Apple Glass y Google Glass, como herramientas de utilización en el pabellón para mantener imágenes disponibles y sobre todo para tener mentoring, porque aquel cirujano que diga que nunca ha tenido dudas durante la cirugía, yo creo que no ha operado lo suficiente, y un cirujano siempre tiene dudas y puede hablar con otro cirujano, con otro grupo de expertos mientras está operando a través de estos dispositivos, e incluso se puede grabar todas las cirugías desde el punto o desde la visión del cirujano para posteriormente hacer academia y entrenamiento. Es importante cuando queremos hablar de innovación tomar en consideración que hacer una app no es innovar. Y yo he tenido la oportunidad de recibir muchos grupos que quieren hacer una app o tratar de resolver todo con una app. Y la app no es más que una herramienta que resuelve un problema más grande. Y aquí ya tengo dos ejemplos. App hablando de aplicaciones que pueden ser web o aplicaciones mobile que son para los teléfonos móviles, a lo que generalmente estamos más acostumbrados. Del lado izquierdo hay la creación en Holanda de una aplicación, pero era basada en un modelo predictivo para poder hacer un triaje prehospitalario en los pacientes con trauma. ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Y aquí vamos a enfocarnos en la resolución del problema. El problema era que habían pacientes con traumas muy severos que iban a sitios de baja complejidad. Esto es como si llevar a un herido por arma de fuego en el tórax y llevarlo a un sitio de atención primaria o un ambulatorio. Y habían pacientes que estaban severamente heridos, que no estaban tan severamente heridos y eran llevados a centros de alta complejidad. Esto es como llevar, por ejemplo, a una mordida de perro en el pie a un hospital tipo 4. Entonces, para poder determinar qué paciente podía ir a cada centro, hicieron un modelo predictivo, y este modelo predictivo de datos generó que se creara una app en donde el que está dentro de la atención prehospitalaria puede determinar a dónde va ese paciente. Entonces, no fue que crearon una app para crear una app de derivar pacientes, sino que tuvieron que resolver un problema en que los pacientes estaban siendo mal derivados. Nosotros en nuestro centro tenemos una aplicación que se creó también para resolver un problema, y el problema es la activación de todas las personas en la urgencia para la atención de un trauma. Sabemos que cuando llega un trauma, en algunos hospitales se activa el equipo de trauma a través de gritos, a través de WhatsApp o a través de llamadas, y se creó una aplicación donde se activa todo el equipo de trauma, incluido el banco de sangre, para tener un protocolo de transfusión masiva y tener preparado un pabellón con anestesista y con equipo en el momento que el paciente está llegando. Esto quiere decir que una vez que el paciente está siendo evaluado de forma
integral, ya las otras partes del hospital están preparadas por si este paciente es de alta gravedad y tiene que actuarse de una forma muy rápida, nuevamente disminuyendo el tiempo de atención y esto aumentando la morbilidad y la mortalidad. Ahora bien, una parte que a mí particularmente me apasiona mucho es la parte de simulación en trauma. No hay nada mejor que estar sobrepreparado o sobreentrenado para atender en trauma. Y la simulación es una herramienta fundamental. Si pueden ver en las imágenes, esos son modelos hechos con partes animales. Estas partes animales se consiguen en cualquier carnicería y nosotros reconstruimos a través de completar zonas tórax en impresión 3D. Reconstruimos todas las estructuras anatómicas para que se vean tal cual se puede ver en pabellón, y de esa forma uno puede empezar a suturar, empezar a ver cuál es la incomodidad de pasar un punto dentro de un tórax, de operar un corazón. Eso todo lo podemos hacer con simulación, y es súper importante hacer esto y poder tomar de los atletas de alta competencia y de la parte de aviación cómo sobreentrenarse todo el tiempo te va a preparar para cuando te llegue un momento. Y esto lo digo, que no puedes esperar tener 15 heridos cardíacos para aprender a hacer una sutura cardíaca, sino que tienes que tener 20 ejercicios en modelos simulados cardíacos, porque cuando te llegue el primero vas a estar preparado y lo vas a poder resolver. Esto es súper importante y esto es algo que estamos nosotros impulsando muy fuertemente a nivel nacional en Chile y a nivel internacional con proyectos de simulación en trauma. Aquí podemos ver otro, como tenemos modelos en donde tienen incluso sangrado que es artificial y el tejido es prácticamente el mismo. Fíjense la dificultad para poder hacer un punto en la zona, y eso es lo que tratamos de ver, que conozcas cómo vas a hacer la zona, poner el fino quieto, ver qué va a hacer tu ayudante, qué vas a hacer tú, cuál es tu parte más difícil, en qué estás fallando, qué es lo que más te cuesta, de manera que cuando te llegue el trauma vas a tener ya todos esos pitfalls ya pasados y conociendo la zona en la que vas a trabajar. Por otro lado, la educación en trauma es súper importante. Desde la unidad de trauma de urgencias, encabezadas por el doctor Pablo Tolino y Juan Pablo Ramos, hay un programa de educación continua a través de entrevistas, a través de videos educativos y a través de actividades, incluso las reuniones. Muchas de las reuniones donde discutimos los casos que pasan realmente en nuestro servicio, las transmitimos de manera que se cree un ambiente de educación colaborativa y que sobrepase las paredes de tu institución. Y esto sin ningún tipo peyorativo de ver cuál fue el error para poder buscar un culpable, sino tratar de mejorar esos errores, porque siempre va a haber un error. Tenemos que normalizar el error en medicina, y esto parte de abrir nuestras puertas y decir, miren, esto es lo que está pasando, ¿qué creen ustedes que harían? Y al revés, miren, yo quiero saber cómo lo hace ese hospital para ver cómo lo hago en el mío. De aquí que simplemente con una transmisión por Facebook, que puede parecer muy fácil, vean todo el equipo que hay detrás y toda la planificación, esto en miras de innovar y resolver un problema que es la accesibilidad a la educación, y sobre todo a la educación con expertos. Ahora vamos a pasar a una parte que es bien importante y que me gusta mucho, porque es la innovación sin tecnología. No toda la innovación tiene que ser tecnológica, y esto uno tiene que ubicarse en donde está y ver qué tiene a la mano. Nuevamente, la innovación es hacer algo diferente para generar valor, y no necesariamente tiene que ver con tecnología. Evidentemente, la tecnología es una herramienta súper importante y que nos mejora la innovación sin lugar a dudas, pero hay momentos en donde no necesariamente tienes que usar la tecnología, y aquí vamos a hablar de varios ejemplos. Uno que me gusta mucho es el MTP Scorekeeper, porque cuando llega un paciente en la urgencia, empieza a pasarle gran cantidad de hemoderivados y no siempre se lleva adecuadamente una medición de lo que se le está pasando. El MTP Scorekeeper es simplemente una pizarra donde hay alguien encargado de ir marcando todos los hemoderivados y todo lo que se le está pasando al paciente, a fin de tener un control que va a ser importante para el medio interno de ese paciente. Entonces, fíjense cómo es una pizarra muy muy simple, que incluso se puede hacer con papel, con lápiz o lo que sea, pero teniendo esa función de una persona, puedes mejorar mucho la vida del paciente, porque vas a saber cuánto se utilizó, cuánto más se puede utilizar, e incluso vas a ver cuántos son los gastos y cuántos pueden ser los gastos futuros. Otro tipo de innovación, de innovación no tecnológica, es con respecto a los traslados. Fíjense en la foto, que puede dar un poco de risa, la Bike Ambulance, pero esta Bike Ambulance, lo particular que tiene es que son
voluntarios entrenados que están distribuidos de acuerdo a la zona donde viven y son activados de acuerdo a el accidente que tengan, y tienen una llegada a los sitios que es mucho más rápido que una ambulancia grande, y como en el trauma lo principal es el tiempo, tienen la capacidad de llegar a un centro de atención mucho más rápido que una ambulancia grande. Y esto lo podemos ver demostrado en el estudio de Llama publicado en el 2017, donde aquellos traumas severos que llegaron al hospital y fueron trasladados por vehículos privados tuvieron una menor mortalidad que aquellos que esperaron que llegara la ambulancia y fuera trasladado. Con esto no quiero decir que no esperen la ambulancia para un herido. Lo que quiero decir es que hay un problema todavía en el tiempo de traslado de un herido a un centro, y hay formas que se pueden resolver, y bajo unos estrictos protocolos de investigación se pueden buscar formas de resolverlo. Otro ejemplo es la utilización de equipos de primeros auxilios entrenados en zonas de activación donde puedes disminuir este tiempo de atención a los heridos. Como vemos en la foto, nosotros teníamos un equipo motorizado en algún momento durante las protestas, donde teníamos un tiempo de respuesta de minutos para llevar heridos a centros de trauma. Por otro lado, el diseño es súper importante para poder hacer innovación. A pesar de que vengan una sala que está equipada con tecnología de primera, fíjense que todo está con un color específico, incluso en el piso, para poder ubicar a las personas qué es lo que tienen que hacer. Y más allá de tener todos los componentes tecnológicos, lo más importante es que la persona que esté ahí ya sabe qué va a hacer de acuerdo al color. Y aquí es donde el diseño va siempre de la mano con la innovación tecnológica o no tecnológica. Por eso es importante, cuando se crea un proyecto de investigación o de innovación, tener gente que conozca o que sepa o que le guste el diseño, porque el diseño es fundamental para poder resolver problemas. Yo siempre recomiendo que para poder hacer un proyecto de innovación o investigación, partan desde la empatía de entender quién es el que está sufriendo el problema para poder resolverlo. Y una vez que entiendes y tienes la empatía de quién está teniendo el problema, puedes definir ese problema y después puedes pasar a idear una solución. Lo primero que hay que hacer siempre es definir un problema. Si no definen un problema, no pueden pasar a idear soluciones. Las soluciones pueden ser muchas, las soluciones pueden no servir al principio y puedes tener que cambiarla. Lo que no puedes es tener siempre pensado una solución para todo. Entonces, una vez que defines el problema e ideas una solución, esa solución tiene que estar prototipada. El prototipo no es más que una solución con la menor cantidad de recursos disponibles, pero que pruebe que tu concepto está adecuado. Y eso es súper importante para poder hacer pruebas rápidas y poder ver hacia dónde va la innovación. Porque cuando se crean soluciones adecuadas, no crean que el primer pensamiento es el que lleva correctamente a la solución. Son una consecución de pensamientos y de pruebas en donde se va refinando un producto para posteriormente pueda servir. Entonces traten siempre, nuevamente, de definir un problema, idear, prototipar, probar y luego volver a idear, volver a prototipar, volver a probar. Volver a idear, volver a prototipar y volver a probar, y ese es el círculo de la innovación en donde generalmente no se sale porque todos los productos son siempre mejorables. Desde este punto de vista, cuando estamos hablando sobre todo de innovación no tecnológica y lo que tengamos, nosotros logramos en algún momento adaptar con impresión 3D un teléfono celular a un laparoscopio. Y esto porque estábamos disminuidos en cuanto a la atención comercial en la parte de la laparoscopía, y con materiales caseros, como pueden ver, un Apple TV y una pantalla de televisión, nosotros pudimos recrear un equipo de laparoscopio y con eso operamos y publicamos nuestra experiencia. Entonces, no siempre es que estés en un sitio donde no tengas la mayor tecnología, pero conociendo la tecnología que existe, tú puedes hacer adaptaciones y puedes llegar a soluciones para resolver problemas. Y nosotros pudimos lograr operar pacientes sin tener equipos de casas comerciales adecuados y de gran costo, utilizando este tipo de tecnología. Entonces los invito a que innoven independientemente de la situación en la que se encuentren, independientemente de la situación del país. Siempre hay formas de solucionar problemas con lo que se tiene. Y por otro lado, existen otros tipos de innovaciones que son principalmente de opinión, podcasts. Estas clases también multimedia son muy buenas y siempre se sacan buenas ideas para irlas mejorando.
Entonces, bueno, eso era un poco lo que le quería hablar. Muy agradecido nuevamente por la oportunidad. Ahí están mis redes donde nos podemos comunicar por mensaje directo, lo que quieran. Si quieren hacer un proyecto de investigación, si quieren hacer un proyecto de innovación, estoy a la orden. Y recuerden que lo principal siempre es resolver un problema, conocer cómo otras personas con otras tecnologías están resolviendo problemas para ver cómo lo podemos resolver nosotros. Y sobre todo, importante, probar tomando en consideración todos los aspectos éticos y legales en investigación y seguir probando cada vez más. Muchas gracias y nos vemos pronto.